Vamos hoy a darnos cuenta, hermanos, que necesitamos. Nosotros a diario, creo que un poquito más el sector femenino, observa mucho en la casa lo que se necesita, ¿no? Lo que hace falta. Casi siempre tienen una lista, así no sea escrita, la tienen en la mente, ¿no? De las cosas que faltan y toca trabajar por conseguirlas. En el campo espiritual, un día, un caballero se acercó a Jesús, y cuando Jesús le hubo dicho lo que necesitaba hacer para alcanzar la vida eterna, aquel joven dijo: ¿qué más me hace falta? Es bueno revisar, hermanos, lo que nos hace falta, pero mirando siempre que esto apunta directamente a nuestra fe. Vamos a ir de una vez al libro de Judas. Esta carta de Judas está antes de Apocalipsis, la que se escribió, la que está ubicada antes de Apocalipsis. Y vamos a leer, para empezar, el versículo 22 y 23. Y en estos dos pasajes, en estos dos versículos, quizá juntándolos con otros más, podemos presenciar la clase de miembros que conformaban una congregación y quizá la clase de miembros que hoy día seamos nosotros. Dice el versículo 22 y 23 de Judas: a algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vamos a orar. Oh Dios bendito, oh Padre misericordioso, estamos sedientos y hambrientos de tu voz. Queremos oírla para alimentarnos, para crecer, para fortalecernos y sobre todo, Padre, para obedecer, acercándonos cada día más al modelo de perfección que es Jesús. Oramos para que la palabra de esta mañana sea eficaz conforme a la necesidad de cada uno de nosotros y podamos aprender directamente de ti y podamos, oh Padre, estar deseosos, con júbilo, con gozo, de obedecerte en todo momento. Oramos para que tu providencia, para que el entendimiento nuestro sea abierto, para que tu providencia en el Espíritu nos ilumine y seamos revestidos y seamos edificados. Oramos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Si pudiéramos ahora mismo hacer un ejercicio, yo sé que nos iría bien. Mirar hacia el lado, o atrás o adelante, y tal vez revisar la vida del que está en ese puesto. Nos iría fácil porque sabríamos con rapidez cómo está. Pero en el pasaje, hermanos, hay tres sectores de hermanos que pudiera fácilmente albergarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, en el versículo 22 habla de la duda en algunos hermanos. Y ahorita miramos en el relato de Judas a qué se refiere este aspecto de la duda. En el otro grupo
En el otro sector hay unos hermanos quemándose en fuego. Quizá en su pecado, en su carácter, en su soberbia, en qué sé yo. Y en el otro sector aparece un grupo de hermanos que necesitan mucha misericordia, con temor. Y dice el Espíritu Santo acá que aún debiéramos aborrecer la ropa contaminada por ellos. 3 sectores, 3 clases de hermanos habitando aquellas congregaciones, porque eran varias congregaciones las que recibieron este relato. Dejemos ese texto ahí y vamos a otro pasaje donde también, vamos a mirar 2 pasajes más, donde también el apóstol, inspirado por el Señor, nos muestra grupos de hermanos que conforman una congregación. Vamos a 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, y en versículo 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Observen los grupos que aparecen acá. Dice: también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles. 3 grupos también. Y que seáis pacientes para con todos. Entonces aparecen los ociosos. Este término ociosos, en el contexto inmediato, eran personas que habían abandonado sus trabajos, pero en la aplicación espiritual, ociosos en los ejercicios espirituales, ¿no? Los de poco ánimo, ¿sí? Siempre hay hermanos que su ánimo para las cosas de Dios realmente es poquito. Y el último sector son los débiles. El último pasaje que vamos a leer para ubicar también otros 3 grupos de hermanos es el relato de 1 Corintios capítulo 11, que muchas veces lo hemos leído al momento de cenar. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Corinto, en la congregación que había tantos problemas, pero aquí en este pasaje da en el punto neurálgico. En este pasaje es uno de los 3 que hay en toda la carta, donde se le apunta al origen de todos los problemas que ocurrían allá y que pueden ocurrir en nuestra vida hoy. Dice: por lo cual, o sea, por lo que viene diciendo antes, por tomar la cena de una manera quizá deportiva, quizá folclórica, por tomar la cena de cualquier manera, dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados, y muchos duermen. Ese término duermen es muertos espiritualmente. Entonces Corinto, hermano, a diferencia de las otras 2 cartas que hemos leído, tenía también 3 sectores: débiles, enfermos y muertos. Ahora, el asunto para nosotros, vuelvo a repetir, esto es fácil mirarlo en otro, ¿no? Y quizá decir: aquí está el hermano fulano, en este grupo está la hermana sutana. Pero ¿en cuál de estos grupos estoy yo? Independientemente, hermanos, de encontrar el grupo, lo cierto es que la sinceridad nuestra nos permite darnos cuenta que la debilidad que aparece relatada en estos pasajes ya no pasa a ser una excusa, ya es un estado de gravedad al cual hay que prestarle atención. Nótese que aquí débil o débiles no es un asunto, no es un factor que se toma como que, bueno, somos débiles. No, aquí débiles es un estado que requiere de nuestra prontitud para corregir. Ok, volvamos a Judas, porque no vamos a hablar de estos estados.
solo para introducir lo que verdaderamente hoy vamos a meditar, pero sí podemos, hermanos, empezar analizando lo siguiente. Nosotros hablamos y a veces creemos que tenemos cierto grado de fe. La fe nuestra es uno de los temas bastante conflictivos para nosotros. Por ejemplo, en una ocasión, los apóstoles se acercaron a Jesús y le pidieron un favor. Le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y en otra ocasión, en varias ocasiones, cuando hubo el problema en el mar, la turbulencia que se presentó con las olas, cuando no pudieron sacar el demonio en un endemoniado, y en otras ocasiones más, Jesús les repitió una expresión a ellos directamente relacionada con la fe. Siempre les dijo: hombres de poca fe. Y en la misma idea les termina diciendo: si la fe de ustedes alcanzara el tamaño de un grano de mostaza, harían maravillas. ¿Usted sabe el tamaño de un grano de mostaza? Cabe más de uno por el ojo de una aguja. O sea que nuestra fe realmente tiene un tamaño, posiblemente, no sé, hoy día nos vamos a dar cuenta, tiene un tamaño preocupante, o no sé si nos preocupa. El asunto, hermanos, es que lo que acabamos de ver, la vamos a meditar de una vez. ¿Cómo sabemos cómo está nuestra fe? Con los pasajes que leímos. Si nosotros nos percatamos de que tal vez somos débiles en ese estado, que quizás somos de poco ánimo, que espiritualmente somos ociosos, eso habla del tamaño de nuestra fe. Si empezamos por la palabra ociosos, bueno, realmente esta es la causa de todo. Cuando usted es ocioso, en lo físico, en lo secular, en lo material, la pobreza lo va a acompañar durante mucho tiempo. Cuando usted es ocioso, en la parte espiritual, lo mismo. Y realmente, hermanos, en ese campo, el cristiano es profesional en ser ocioso, en el campo espiritual. A veces ocurren destellos de días en que se ora más, en que se lee, en que tal vez se canta, pero no hay una continuidad disciplinada, aferrada al deseo de intimar con Dios. Entonces, ese carácter ocioso nuestro genera las demás situaciones que acabamos de leer. La pereza espiritual, llamada en el libro de Apocalipsis tibieza, o sea, estar tibios, genera, hermanos, serios conflictos en nosotros. Volvamos a Judas y volvamos a los tres estados que habla el escritor acá. Dice: algunos que dudan. ¿Qué es la duda, hermanos? Bueno, la duda realmente es el enemigo más visible de la fe. ¿Sí? Hay otros enemigos que tienen la fe, pero el enemigo más visible es la duda. Y la duda en el campo espiritual es simplemente poner en tela de juicio lo que Dios dice. Y ponerlo en tela de juicio no porque no lo creamos, sino porque además de no creerlo tan firmemente, no lo obedecemos. Eso es la duda. Y aquí, en el contexto de la carta, observa el versículo 3 de esta carta y versículo 4, más que todo el 4, es porque en aquellas congregaciones a las que se le está escribiendo este relato, han entrado encubiertamente unos maestros hablando de parte de Dios de asuntos que realmente, dice el mismo relato, que ellos no conocían. ¿Sí? Eran personas, eran maestros, según el versículo 11,
que parece que dejaron su semilla y su legado para los tiempos actuales porque andaban detrás del lucro, ¿sí? Habían llegado a esas regiones. No vayan a pensar por un instante que los siervos asalariados son del tiempo presente. Ya, cuando se escribía Judas, muchos iban detrás del lucro, ¿no? Entonces, esta duda era generada por las enseñanzas que estos le transmitieron a esta hermandad. Si vamos al tiempo de hoy, hermano, ¿por qué el mundo está lleno de dudas? Es realmente por esto, porque a nuestra sociedad han entrado encubierta o cubiertamente, como sea, una cantidad de enseñanzas que han trastornado la fe. Entonces, por eso el versículo 22, el Espíritu Santo menciona, ubica y da por sentado de que hay cristianos que tienen serias dudas. Pero vamos a buscar un ejemplo de este aspecto y vamos a darnos cuenta por qué se origina la duda. Ya lo mencionamos, pero nos vamos a dar cuenta con un relato. Vamos al libro de Juan. Cuando hablamos de duda y nos remitimos a los apóstoles, ¿quién aparece en nuestra mente? ¿Quién fue el apóstol que dudó? Un caballero llamado Tomás. Vamos al libro de Juan, capítulo 20, versículo 19. Juan 20, 19, versículo 20, 21. Mejor dicho, vamos hasta el 24. Vamos al 25. Juan capítulo 20, versículo 19 al 25. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el día que resucitó el Señor, ocurren estas escenas. Voy a repetir, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie les dijo, paz a vosotros. Atención a este versículo. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, atención, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Duda, incredulidad. Resulta, hermanos, yo no sé usted, pero este servidor creció toda la vida con el ideal de que Tomás era un incrédulo, un apóstol incrédulo. Pero con el tiempo, meditando en este relato, uno encuentra aquí la causa de su incredulidad. Si usted se detiene en el versículo 20, se dará cuenta que Jesús llegó esa noche y no fue que los discípulos de una vez lo reconocieron y creyeron en él. ¿Qué hizo Jesús? Les mostró las manos y les mostró el costado. O sea, las mismas evidencias que estaba siguiendo Tomás. ¿Entiende? No fue que él llegó con la ropa cubierta y ellos de una, ay Señor, qué bueno que llegaste. No, ellos dudaron también. Cuando usted va a Marcos 16, versículo 14, que ocurre después, dice ese relato que Jesús les reprochó la incredulidad a todos los 11.
porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Así que todos ellos dudaron, porque la duda, voy a repetirlo, fue reprochada a todos. Pero se resalta la duda de Tomás. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa para que Tomás termine dudando, no creyendo de que Jesús estaba vivo? Ahí está, en el versículo 24. ¿Cuál es la causa? Don Tomás no se reunió esa noche. Una noche, una reunión fallada por Tomás, y miren todo lo que trajo. La misericordia de Dios permitió que Jesús se le apareciera. Pero especulemos un momento, ¿y si Jesús no se aparece a Tomás? Es muy posible que tuviéramos a un apóstol, porque es apóstol, escribiéndonos que Jesús no había resucitado. Y ahí sí que estuviéramos en grandes líos, ¿no? Porque era un apóstol de él. Bendito sea Dios que usó este medio para también darnos a nosotros una gran convicción de que realmente no fue que los apóstoles creyeron de buenas a primeras, ¿no? Sino que ellos pudieron palpar, ellos pudieron comprobar. Esto le da fuerza a la doctrina, a la creencia de la resurrección. No fue un cuento de hadas que alguien se inventó. Pero volvamos al punto. Los que dudan. ¿Por qué dudamos nosotros a veces? A veces dudamos del perdón de Dios. ¿Le ha pasado eso? A veces usted ha dudado de su salvación. ¿Le ha pasado? Mire, de algo tan sencillo. A veces ha dudado de que cuando está orando, Dios le escucha. A veces usted duda de ciertos pasajes de la Escritura, porque se dicen y a veces se enseñan con tanta fuerza y uno no lo ve reflejado en uno. Y tanto que me he esforzado por cumplir esto y el Señor dice en su palabra esto, pero yo no veo. Dudamos por una u otra razón. Pero la gran razón, hermanos, es nuestra ausencia a las invitaciones que nos hace Jesús. Una de las invitaciones que nos hace Jesús, por ejemplo, es a que te encuentres con Él en la mañana. ¿Sí? Él habla mucho de todo lo que pidieres en oración. Él habla mucho de orar, velar, pidiéndonos que nos acerquemos a Él. Entonces, nuestra ausencia, con frecuencia, o así sea un solo instante, la presencia de Dios puede generar muchas cosas. En este caso, origina la duda. Entonces Tomás, hermanos, cuando le hablan, mire, hemos visto al Señor, se encerró. Me hizo acordar de un amigo que dijo, no. Pero mira, Tomás, lo vimos, le vimos las manos. No, yo tengo que verlo. Y esto, hermanos, generó un problema entre ellos. ¿Por qué? Observe el versículo 26. Pasaron 8 días y los compañeros de Tomás tratando de convencerlo y no lo pudieron convencer. ¿Sí? El siguiente domingo, dice 8 días después, ¿no? Es decir, Jesús aparece el primer día de la semana, el domingo, y 8 días después, otro domingo, dándonos a entender, hermanos, la importancia de este día. Versículo 26 de Juan, ¿no? El versículo 26 de Juan 20 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí está Tomás. Ahora Jesús va a confrontar y va a ayudar el problema de Tomás. ¿Sí pueden? Voy a repetir lo que acabo de decir, hermanos. Dice aquí el versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso
pie en medio de ellos y les dijo, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Versículo 27, se acerca Tomás. ¿Qué va a hacer Jesús aquí, hermanos? Mire que lo que leímos en Judas dice, a los que dudan, ¿cómo dice el relato de Judas? A los que dudan, convencedlos. Jesús se acercó a convencer a Tomás. Disculpe que confundo el nombre de Tomás con el de Judas, más leyendo la carta, ¿no? Estamos en Juan capítulo 20, versículo 26. Entonces, esto, hermanos, nos muestra a nosotros el gran origen de nuestras dudas. Y lo vamos a puntualizar para terminar esa parte. El origen de nuestra duda está en nuestra ausencia de la presencia de Dios. En nuestra ausencia cuando Dios nos habla. En nuestra ausencia de las reuniones generan dudas. ¿Por qué? Porque usted no aprende lo mismo que aprende el que sí estuvo presente. ¿Ve? Los 10 apóstoles restantes, voy a repetirlo, también dudaban. Escuchen bien esto, hermanos. Los 10 apóstoles también dudaban de la resurrección de Cristo. Pero la ventaja de ellos es que cuando Jesús apareció, ellos sí estaban. Así que nosotros pudiéramos tener los mismos problemas espirituales todos, pero hay una ventaja en el que persevera. De hecho, los premios en el cielo están guardados ¿para quién? Para los que perseveran. Usted ha leído eso, ¿no? El que persevera, el que permanece en mí y yo en él, es verdaderamente mi discípulo. Entonces, detengámonos y digamos esta parte. ¿Por qué se origina la duda y muchas cosas más en nuestra vida? Nuestra ausencia en las actividades, en los oficios espirituales. ¿Estamos? Entonces volvemos al libro de Judas, carta de Judas, porque miramos este panorama de los estados anímicos y lo vamos a repetir para ir al punto de cómo Dios quiere que resolvamos, y lo voy a repetir todos. ¿Listo? Lo vamos a repetir. Ahí en Judas, en el versículo 22 y 23, dice, a los que dudan convencerlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Vamos a repetir esta parte, ¿no? Personas que se les imposibilita, se sienten impotentes para salir de un estado espiritual pecaminoso en el cual quizás han luchado y se sienten sin fuerzas para salir de ahí. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Arrebatarlos del fuego, de otros tener misericordia. Entonces la pregunta es, ¿en qué sector estoy yo? Pero los otros relatos que leímos nos mencionan a los debilitados, a los enfermos, a los de poco ánimo, a los ociosos y a los muertos. Duro. Esos son los estados. Pero ahora el Señor nos va a mostrar, empezando con el libro de Judas, por donde nosotros empezamos. Empezamos hablando de nuestra fe. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra fe? Mucho, ya nos dimos cuenta. Miren lo que afecta a nuestra fe. Vamos al versículo, ahí en Judas 20. Vamos a detenernos en la primera expresión. Son 2 expresiones, ¿sí? Y 3 con la del versículo 21. Pero hay 2 expresiones en este versículo 20, hermanos, que posiblemente encierren todo lo que uno ha descuidado, lo que ha generado la falencia en nuestra fe, en nuestro ánimo, en nuestras fuerzas, lo que ha generado nuestra falencia en nuestros estados de bienestar espiritual. ¿Qué es? Dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. En primer lugar, y luego dice la otra parte del versículo, orando en el Espíritu Santo, en segundo lugar. Edificados y orando. Pero vamos a empezar con la idea central del versículo. ¿Cuál es la idea central del versículo?
vuestra fe. Aquí dice el Espíritu Santo que nuestra fe es santísima. Es decir, el Espíritu Santo le está dando un valor impresionante, con un tamaño inmenso a nuestra fe, que la pone en el nivel de santísima. Ahora viene la pregunta: ¿qué valor le das tú a tu fe? Entonces, si volvemos a la historia de Tomás, ¿cuánto valor le estaba dando Tomás a su fe? Realmente el valor de la fe de Tomás era una fe que luego es criticada o juzgada por el Señor. Es una fe que andaba por vista. Él necesitaba ver. Y muchos de nosotros a veces necesitamos ver para movernos, para actuar en la vida cristiana. Entonces, a partir de este punto, hermanos, vamos a repetirlo, de cuán importante, de cuán valiosa es la fe que yo tengo. A partir de ahí, yo voy a hacer las dos cosas que me está pidiendo el versículo y que las vamos a trabajar ahora meditándolas. Vamos a repetir: nuestra fe es santísima, y observe cómo la expone ahí en 1 de Pedro, el Señor a través del apóstol Pedro. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, observen el valor que tiene nuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, el Señor aquí nos dice que nuestra fe tiene un valor muy, pero muy precioso. Volvemos con la pregunta: para usted, ¿cuánto vale su fe? A partir de esta respuesta, si se la podemos dar al Señor, es que podemos concretar lo del versículo que leímos en Judas. Si nuestra fe tiene un valor realmente como el que el Señor le da, entonces yo voy a procurar revisar si soy débil, si soy de poco ánimo, si soy un ocioso, si soy un enfermo, si dudo, si me estoy quemando. Reviso eso porque mi fe vale mucho. ¿Y usted sabe por qué la fe de nuestra vale tanto? Porque está cimentada en el acto más grande que ha ocurrido en toda la historia: la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 que porque Cristo resucitó, entonces nuestra fe tiene sentido. Si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene importancia. Nuestra fe toma importancia. Lo podemos también leer en Hechos capítulo 17, versículo 31, donde dice que nos dio fe por aquel varón a quien levantó, por el cual juzgará al mundo, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Nuestra fe es preciosa, hermanos, porque hemos creído en que Dios levantó a Jesucristo, dice el libro de Romanos, de los muertos, y eso permanece intacto en nosotros. Ahora, ¿cuánto vale para nosotros? ¿Vale mucho o vale poco? Puede ser como un grano de mostaza, tal vez. Puede ser más pequeña que un grano de mostaza, quizá. Pero me doy cuenta de qué tamaño es mi fe de la siguiente manera. ¿Cómo está mi ánimo? ¿Cómo están mis ganas de, en vez de ser ocioso, ser diligente en los ejercicios espirituales? Ahí me doy cuenta yo cómo está mi fe. Me doy cuenta cómo está mi fe con el hecho de saber con cuánta disposición me acerco a Dios, a orar, a cantarle, a leerle, a congregarme. Eso me dice a mí mismo, sin necesidad de mirar a otros, qué tamaño tiene mi fe. Entonces, cuando reviso eso y me doy cuenta, voy a repetirlo, que soy más bien un debilitado, un ocioso, una persona de poco ánimo, entonces me detengo y voy nuevamente al versículo 20 de Judas.
Entonces el versículo 20 de Judas me está diciendo, si tu fe es preciosa, si es santísima, entonces tienes que hacer algo. ¿Qué te dice el versículo 20 de Judas? Edifícate. Esta es la palabra por la cual empezamos esta otra parte. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Qué significa edificar? La palabra edificar es sencilla, significa construir. ¿Y por qué Dios quiere construir en nosotros? Fácil, lo hemos repetido acá. Porque nuestra vida es una construcción vieja que Dios quiere demoler. ¿Entienden? Nuestra vida es un edificio construido en el mundo, con mañas, con resabios, con soberbias, con una cantidad de cosas que hoy nos ponen a mirar hacia atrás y nos muestran que no quisiéramos o no hubiéramos querido pasar por donde hemos pasado. Entonces, como nuestra vida está destruida, por eso el pasaje está diciendo a algunos arrebatarlos. Entonces yo me detengo, mi fe es muy valiosa, no importa en el estado que esté. Ahora el Señor me está diciendo, edifícate sobre ella. Tiene la pregunta, ¿usted se está edificando sobre su fe? ¿Qué está haciendo usted para edificarse? ¿Y qué es edificarse? Vamos a repetirlo, es construir. Dios quiere construir. ¿Y cómo quiere construir? Miremos dos pasajes. O uno tenemos. Y luego miramos el otro más tarde. Vamos a mirarlo ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Versículo 4 y versículo 5. Dice, acercándoos a él, piedra viva. Ahora mire esto, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Cómo puedo y cómo debo empezar a edificar? Cuando alguien va a construir, ustedes han visto, sin ser constructores, que ponen una base, ¿no? Aquí me está llevando a las bases. Dice, piedra viva. En la época en que se escribe esto, los orientales construían con una piedra, colocaban una roca debajo de cada ángulo de las construcciones. Y dice, y hay un relato en Efesios que lo podemos usar, que había un ángulo que era el principal. La principal piedra del ángulo, habla la carta de los Efesios. Debajo de ese ángulo se colocaba la roca más grande y sobre esa roca descansaba el peso de la construcción. Entonces, cuando está diciendo aquí que nos acerquemos a él como piedra viva, es porque nos está invitando a que nuestra construcción debe ser sobre Cristo. Para Cristo tiene todos los materiales, que es lo que vamos a necesitar en este momento, todos los materiales para reconstruir, para edificar nuestra vida. ¿Cuáles son esos materiales? Y acá dice y empieza y nos lleva, observen el versículo 5, nos lleva a que nosotros debemos comportarnos, esto lo mirábamos el otro día, debemos comportarnos como sacerdotes, como personas que ofrecemos desde nuestra casa, desde nuestra intimidad con Dios, sacrificios. Pero la idea, hermanos, nos lleva al punto de los materiales para edificar. Y los vamos a mirar. ¿Cuáles son esos materiales? En 2 de Pedro aparece. Acuérdense que empezamos diciendo lo que nos hace falta, ¿no? Lo que nosotros revisamos en nuestra vida interior y al darnos cuenta que nos haga falta, empezar a buscar. Bueno, este relato nos habla de las cosas que nos pueden hacer falta, a pesar de que ya nos han sido dadas. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia. Y aquí la palabra diligencia está relacionada con
el hecho de que me di cuenta que me falta algo, bueno, tengo que salir corriendo a buscarlo. Así como usted cuando falta algo en la casa. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Entonces yo debo mirar lo que me hace falta. Y aquí está el material para reconstruir mi vida. A vuestra fe, mire, edificado sobre vuestra santísima fe. Sobre esa fe, ¿qué debo añadir? Dice virtud. Sobre esa virtud, conocimiento. Sobre ese conocimiento, dominio propio. Sobre el dominio propio, paciencia. Sobre la paciencia, piedad. Entiéndase piedad en este relato como consagración. ¿Sí? Momentos de consagración. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Pero yo, ¿cómo puedo saber de estas cosas? ¿Cómo puedo saber del tema, por decir algo del tema del dominio propio? Entonces quiero edificarme en el tema del dominio propio. Necesito estudiar, necesito meditar en ese tema. Quiero aprender de la paciencia, porque este aspecto sí que le hace falta más de un cristiano, ¿no? La paciencia. Tienes que edificarte en la paciencia. Tienes que meditar este tema. ¿Sí? Y pudiéramos hacer una lista más larga de la que aparece aquí y poder darnos cuenta, hermano, que en cada uno de los aspectos que se mencionan en esta lista, realmente nosotros estamos debilitados. ¿Entienden? Estoy débil en la paciencia, estoy débil en el dominio propio. Entonces, ¿qué necesito? Edificarme, hermano. ¿Qué hago para edificarme? ¿Cuántas cosas hago para edificarme sobre la santísima fe que Jesús me dio? Y realmente, hermanos, con toda honestidad estamos haciendo muy poco por edificarnos. ¿Pero por qué poco? Volvemos a Tomás. Parece que Tomás no le da importancia a su fe. Parece que Tomás no le da importancia a reunirse con sus compañeros, porque esa noche que Jesús apareció, él no estaba. Y repito, ausentarse implicó la duda en él y además que sus compañeros intentaran de convencerlo sin lograrlo. Difícil. Y Jesús mismo tuvo que aparecérsele para que Tomás no quedara, después de la ida de Jesús hacia el cielo, con esa duda. Es imposible, hermanos, yo edificarme si no me acerco a Él, como piedra viva que es. Mire que el relato de 1 Pedro 2:4 dice que para Dios es una piedra como preciosa y escogida, ¿verdad? Viva, preciosa y escogida. Pero para los hombres, ¿qué dice ese relato? Ha sido desechada. ¿Ve? Muchos no quieren edificarse sobre la palabra de Dios. Muchas personas han edificado su vida sobre otras bases, sobre otros fundamentos. ¿Y qué han tenido como resultado? El fracaso en su vida, en su familia. Prosperan en los negocios, prosperan en la economía, pero su vida interna, pero su hogar, sus hijos, un fracaso. Y ahí es donde apunta la edificación de nuestra fe, a nuestra vida y a nuestra familia. ¿Qué ocurre, hermano? Que nosotros, dice, vamos a leer otro pasaje, que nosotros en Efesios capítulo 2 debemos darle valor a la edificación. Y luego de este pasaje, el tiempo se nos fue rápido en esta mañana, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿A dónde nos invita el Señor a poner nuestros ojos para edificarnos? A la doctrina que fue revelada a los apóstoles y a la doctrina que fue revelada a los profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el que sostiene el peso de la iglesia, ¿no? Entonces nosotros, hermanos, necesitamos con urgencia
para salir de la duda, para salir de la ociosidad, de la debilidad, edificarnos, pero sobre un solo fundamento. ¿Sabe una cosa? Grande y fuerte es este fundamento con la misericordia de Dios, que la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios que aun si sobre ese fundamento se edificare hoja, madera, heno, hojarasca, si es edificado sobre este fundamento, va a crecer. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa nuestra condición, si parecemos hojas secas o madera o parecemos hojarasca, pero después que estemos sobre el fundamento de Cristo, la obra va a ser perfeccionada. Pero usted puede edificar cosas preciosas sobre un fundamento débil y se le va a caer. Entonces nuestra vida necesita ser construida, hermanos, en la doctrina de los apóstoles. La edificación sobre la santísima fe va de la mano con la palabra revelada por Dios a los apóstoles. Y por último, hermanos, volviendo a Judas 22, un aspecto indispensable también, a Judas 20. Además de edificarnos sobre nuestra santísima fe, usted va a encontrar aquí una expresión que no se repite en todo el Nuevo Testamento. Orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Si usted es ocioso, si usted es de poco ánimo, Dios le está invitando a que empiece a ser diligente. Leímos en 2 de Pedro, no poniendo toda diligencia. Usted necesita poner diligencia para edificarse, pero también necesita poner diligencia para orar en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso de orar en el Espíritu Santo? Repito, esta expresión no se repite. Dice, oraré con el entendimiento, oraré con el Espíritu, pero con, no en él. Esto está relacionado, hermano. Ahí léalo en la página de Apocalipsis. Ahí en el primer libro de Apocalipsis, el primer capítulo de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué implica estar en el Espíritu? Necesariamente, hermano, nos está llevando a la idea de sumergirnos totalmente en una intimidad absoluta con Dios. Y, escuche bien, llevarle al Señor oraciones espirituales, es decir, necesidades de nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Por lo general, nosotros oramos por necesidades materiales. Ya saben cuáles son las dos más comunes, ¿no? Economía y salud. ¿Sí? El Señor garantiza que eso vendrá si buscas primeramente el reino y su justicia. Él lo garantiza. Pero vuelvo al punto, como nosotros dudamos a veces de algunos pasajes, porque no los vemos reales en nuestra vida, tenemos el problema. Entonces, estoy de poco ánimo, dudo, soy un debilitado, un enfermo, me estoy quemando. El Señor me está diciendo, ora en el Espíritu Santo. Sumérgete en la presencia de Dios. Olvídate del mundo exterior, olvídate de los quehaceres. Marta, sal de tus afanes y tus turbaciones, Marta, y sumérgete en la presencia de Dios a orar y a llevarle tus necesidades espirituales. Las leímos en 2 de Pedro. Puede ser paciencia, puede ser dominio propio. Entonces, cuando tú te empiezas a edificar, a participar de la palabra y a orar en el Espíritu, ¿qué va a pasar en tu vida? ¿Vas a seguir con el mismo ánimo? No. ¿Vas a seguir en la misma debilidad? No. Pero hace falta estos ejercicios en nuestra vida, hermano. Y a veces nos quejamos de yo, ¿por qué no crezco? ¿Por qué yo intento y yo no logro? Porque no hemos entrado seriamente a vivir estas experiencias en la presencia
del Señor. Hágalo. Y terminamos con el versículo 24. La promesa. Para los que dudan, para los de poco ánimo, para los débiles, para los ociosos, para los enfermos. Vamos a terminar con el versículo 24 y vamos a Efesios para que haya esperanza. Si tal vez usted se sienta muerto, que ya duerme, también hay esperanza para usted. Versículo 24 dice, y a aquel, o sea, al Señor, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, aún estando en esa condición, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Cuando tú salgas de allá edificándote y orando, ¿qué dice este pasaje? Dios te va a guardar, aunque usted no lo crea, sin caída. Y lo hablamos el otro día, Dios te va a presentar delante de Él sin mancha. Y ¿saben qué es lo mejor? Mira la última frase del 24. Con alegría. Porque Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Lo va a hacer con alegría. Y el último pasaje, hermano, Efesios 5. Versículo 14. Si tú sientes que eres de los que necesitan misericordia, los que se están quemando, que está dormido espiritualmente, versículo 14 de Efesios 5. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Hay esperanza también para los que duermen, no solo por los débiles, no solo para los ociosos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Levántate a qué? A edificarte, a orar en el Espíritu. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Para todos hay esperanza, para los que dudan, para los débiles, para todos. Pero necesitas, hermano, ponerte un poquito más serio, con un poco más de esfuerzo, a querer edificarte, a querer que Dios construya verdaderamente tu vida y a orar más en el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, hermanos.